Y si tu pareja no es creyente, es posible criar a tus hijos de la forma correcta en el Señor. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo, pero de verdad un mega abrazo desde el reto de hoy, día martes. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, muy contento realmente, Iván. Gracias a Dios por este martes. Sí. Estamos casi llegando al final de abril, ya cerca de abril, y es bueno. El año va es rápido. Bueno estar vivo y estar viendo la Biblia y estar viendo la vida, y es muy bueno, realmente Y muy bueno. Hijología 2. Hijología 2. Nuestra serie. Estamos hablando cómo criar hijos en circunstancias verdaderamente difíciles. Sí. Tuve que leerlo ahí. Cómo criar hijos en circunstancias verdaderamente difíciles. Y creo que ayer vimos, ayer vimos que hay un juego de condiciones ideales que sería excelente que las tuviéramos, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Papás creyentes. Los dos, papá y mamá creyentes y crecientes. Hijos convertidos realmente, hermanos que se apoyan, abuelos que son un ejemplo, tíos que son buena influencia. Sí, una sociedad que no está tan corrompida, ¿verdad? Sí. O sea, una iglesia que ejemplifica los valores que promueve. Y dijimos, hay que tratar de procurar lo que se puede de todo esto. O sea, y esto es trabajo de largo plazo para los que todavía no tienen a sus hijos, que yo no te lo dije ayer, pero una carga que yo tengo es la cantidad de jóvenes que tienen temor de tener hijos ahora. Sí. Y tienen temor. No solo temor, también que no quieren. Pues sí, pero no por temor siempre. Yo no creo que todo es comodidad. Sí. Yo creo que es temor a no saber cómo lo van a hacer. Yo creo que una buena parte es comodidad. Yo pienso que no. O sea, al hablar yo con los jóvenes. Yo pienso que sí. Sí. Yo hablar por lo menos con las parejas con las que yo he hablado. Entonces hablas con mejores parejas que yo. Sí, pero por las parejas con las que yo he hablado, lo que hay es una preocupación de que no saben a saber cómo es criar hijos en este momento. O sea, y ven las circunstancias difíciles. Y creo que una parte es la dificultad económica de criar hijos bien en una circunstancia como esta, que ahí va la parte de comodidad. Pero no todo es que yo quiero viajar por el mundo, porque estas parejas no están viajando por el mundo. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Sí, pero es complicarse la vida. Sí. O sea, es difícil. Entonces es temor. Hay un temor de que no se sabe cómo. Y quisiéramos animar si tú eres un creyente, quisiéramos animarte a no tener temor a crear hijos en este mundo, a saber que Dios tiene una solución, una respuesta, y que este no es el peor momento de la vida. Como vamos a ver, ha habido otros papás que han salido adelante con sus hijos en momentos bien difíciles. Sí, no solamente en estos últimos años, sino que en la Biblia lo podemos ver. Mira, hay un pensamiento, casi nunca hablamos de eso porque creo que no gobierna tanto nuestro país de donde sale este programa como en otros lugares, pero hay lugares donde es como en la sociedad está como bien, está bien aceptada la idea de qué irresponsable tú que traes más hijos. Sí. Eso es una cosa terrible, sí. que no ves cómo está el mundo. Sí. No sabes el problema de la sobrepoblación. Sí. Y entonces, ese es un concepto que para mí fue en algún par de lugares que he ido, fue novedoso. Sí. Y fue, o sea, irresponsable traer, sí, es una irresponsabilidad. Sí. O sea, sí, es tremendo. Y sería bueno traer aquí a Elon Musk, que definitivamente no nos ve, que él dice que ¿quién sabe? que no nos ve, aunque él está metido en un montón de cosas. Pero es muy interesante ver el pensamiento de estos gurús grandes de la economía y de la industria y del futuro y todo lo demás, que piensan que el problema más grande ahorita en sobrepoblación. Es la falta de población. ¿De verdad? Esa es su postura. Nuevo. No, ellos están diciendo, para mí. en la tendencia en la cual ahora se ha revertido la sobrepoblación, dentro de 40 o 50 años vamos a tener un montón de déficits económicos, por ejemplo. O sea, la base sobre la cual se va a tener... O sea, ellos dicen, esto va a generar, y ponen el efecto dominó, y uno dice, es terrible. Entonces... es interesante, pero llegando a lo que nos... Dejando a Musk y a todo lo demás y metiéndonos a la Biblia, Dios quiere que poblemos la tierra. Sí. Eso es lo que quiere. Y nos dice cómo hacerlo. Sí. Y nos da las circunstancias ideales. Cuando dice fructificad y multiplicad, lo que está diciendo es
porque dice llenen la tierra y Sí. sojuzgadla, está diciendo tengan hijos. ¿Eso es lo Tengan que está hijos, diciendo? tengan hijos, sí, tengan hijos. Yo tengo 3. Ajá, yo tengo 2. Tú tienes 2, ¿verdad? Y algunos tienen 1 y algunos no tienen ninguno. Sí. Y felicidades a aquellos que tienen 11. O 4. Sí, Sí. o 6. Pero tenemos algunos que amados que tienen muchos hijos. Pero las circunstancias no siempre son las ideales. O sea, ese es el punto. Y el día de hoy yo quisiera mostrarte el caso de una familia en la cual la mamá es creyente, el papá no es creyente, pero el hijo termina muy bien. Sí. Termina muy bien habiendo sido creado en un paquete de realidades hasta donde nosotros alcanzamos a ver en su preadolescencia, en su adolescencia, habiendo sido criado solamente por una mamá creyente y la ayuda que ella buscó, que fue su abuela. que es su abuela. Pero yo quiero plantear que no necesariamente es la abuela, pero ella tuvo la sabiduría de no echarse el rollo ella sola. Ok. O sea que hay una parte de buscar un socio espiritual que valga la pena. Entonces, pongámoslo para quien nos está escuchando, si tú eres o conoces a alguien que es un papá creyente o una mamá creyente, pero la pareja no es creyente, aquí hay algo que aprender. Aquí hay algo que hay que aprenderse. Dice Hechos capítulo 16. Y por supuesto, la historia que vamos a contar aquí en los próximos minutos es la historia de Timoteo. Sí. Dice, después llegó Pablo a Derbe y a Listra. Ajá, Hechos, ajá. 16. Y aquí hay cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Sí. Cuando se refiere a que el papá de Timoteo es griego, no está diciendo solamente que él nació en Grecia, Sí. ni que tiene ascendencia griega. Está diciendo una de las formas de señalar a los gentiles en el mundo bíblico era llamarles griegos. Sí. Ni siquiera sabemos si realmente había nacido en Grecia. Lo que está diciendo es que aquí hay una creyente que nació judía, se convirtió al cristianismo, y el papá no es nada. Ajá. El papá no tiene una relación con Probablemente sea griego de verdad. De quizás nacionalidad. es griego. Y dice que de este muchacho daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Porque algunos podrían pensar, Timoteo es solo el producto de un Pablo. Sí, Pero cuando Pablo conoce a Timoteo, ya era un buen Timoteo buen elemento. era como dice el libro de Proverbios, que cuando hasta el muchacho es conocido por sus buenos hechos. Sí. O sea, él ya era un buen elemento, ya había sido formado, y había sido formado por su mamá, su mamá creyente, en la casa con un papá que no era creyente. Sí. Y dice, En una sociedad machista. sí, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, que aquí hay un elemento, ¿cuál es la palabra? Aquí hay un elemento Fundamental. pero escondido. ¿Tú crees que está escondido? Sí, porque fíjate que dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Quiere decir que su mamá había respetado la voluntad de su papá. Sí. O sea, ahí tenés De no circuncidarle. de no circuncidarle. O sea, ella como mamá judía habría dicho, quiero circuncidar a mi hijo. Sí. Pero había tenido respeto por su esposo, que no creía en esto. Correcto. O sea, cuando tú tienes una circunstancia aquí, ves, aún por eso te digo, es escondido. Ves una dinámica de la relación entre la mamá de Timoteo y el papá de Timoteo, que creo que es de tomar en cuenta. Porque Sí. cuando una persona, cuando un creyente ahora está casada, acompañada, o arrejuntada, como quieras llamar, con alguien que no es creyente, y crían un hijo, a veces el debate se da alrededor de las formas y no del fondo. Sí. O sea, ¿A qué te referís con las formas? las en este formas caso? es, yo voy a presentar al niño en la iglesia. Ajá. No, yo lo quiero bautizar. Sí, por la iglesia católica. Ah. No, yo lo voy a presentar en la iglesia. O yo no sé lo que querrás, ¿verdad? Es esa parte de formas. Yo voy a mandar a mi hijo a estudiar en un colegio cristiano. No, yo no quiero eso. O sea, y vamos detrás de las formas, y las formas nunca son lo que forma a un creyente verdadero. Es el fondo. Es como vamos a ver ahora en las cartas de Timoteo, de Pablo a Timoteo, Ajá. que se da la relación de crianza. Pablo con Timoteo llega a ser como de un hijo. Llega a ser como un hijo, pero cuando Pablo conoce a Timoteo, Timoteo es un joven, Sí. que algunos piensan 18 años, 20 años, no es un muchachito. Probablemente. No. Probable porque el concepto de la Biblia de joven es bien amplio. Bueno, Sí. cuando le dice en 1 Timoteo
1 Timoteo 4 o 5 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo tiene quizás 40 años en ese momento. O sea que no es que, no lo tomes como el niño imberbe que está de alguna manera teniendo una relación con él. Es interesante porque 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice que la mamá, ahora vamos a saber el nombre de la mamá, que se llama Eunice, la mamá ha logrado transmitir los elementos necesarios para que Timoteo tenga su propia fe. Que eso es lo que un papá creyente debe procurar de su hijo. Dice, no debe procurar que sea evangélico. No. O sea, que yo creo que eso es tan importante, tan importante. Los dos fuimos pastores de jóvenes en algún momento. Yo sé que tú pastoreas de jóvenes, yo también. Y los dos tuvimos tratos con algunos papás o mamás que el objetivo del papá o la mamá era que el niño viniera a la iglesia. Sí, y que fuera parte del grupo de jóvenes. Sí, ese era. Y creía que ahí ya estaba resuelto todo, su vida espiritual. Y no es cierto. Grave error. No, porque lo que tienes entonces es que estos jóvenes generan una fe fingida. Sí. O sea, parece que tienen fe. Yo decía, son los jóvenes que tienen las respuestas correctas. Sí. Tienen las respuestas correctas, pero no tienen la vida correcta. Sí. Entonces, porque ya saben qué deben responder, conocen las historias de la Biblia, y tú le preguntas y te contestan bien. Sí. Pero no tienen ¿Es malo beber? No, pastor, lo malo es embriagarse. Entonces, y es tal cosa. Pero hay riesgo. Sí, hay riesgo, entonces no debo hacerlo. Y tal cosa no, es que el mundo dice tal cosa. O sea, tienen todas las palabras correctas, pero cuando llegan a la edad de 40 años, tú ves que no tenían ninguna fe. Sí. O sea, era cero fe. Porque los papás lo que han procurado es una relación religiosa, es el cumplimiento de un juego de principios religiosos y no de la fe verdadera. Curioso porque cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo ha sido su crianza? Dice versículo 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, dice Pablo, con limpia conciencia. Aquí tienes otro que tenía desde sus papás, tenía el ejemplo de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Sí. O sea, este no era como estos jóvenes que estamos describiendo. No. La fe era genuina. Sí. ¿Quién le había pasado esa fe? Porque, ¿Quién le había pasado? No como un virus. Sí. ¿Quién lo había inspirado para tener esa fe? Y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sí. O sea, aquí tienes varias cosas. Aquí otro principio escondido, como te decía yo. La fe se inspira. Sí. La fe se inspira. La fe que habita en uno puede inspirar al otro. A mí me gusta la palabra, la fe se modela. Es otra forma de Y decirlo. al modelarla, inspira a uno a los... Sí. Y qué tremendo, porque creo que al mismo tiempo funciona al revés. Creo que cuando tu discurso es diferente a tu vida, eso es todo lo contrario de inspirar. Eso desanima. Sí. Esa es mi papá en la iglesia es así y en la casa es así. Entonces, no, yo no. Eso no lo quiero yo. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto eso nosotros en la vida? Sí. Entonces, ¿qué debe hacer el papá o la mamá que están criando un hijo? La pareja no es creyente, como el caso en este caso de Eunice y su pareja, pero tienen un hijo que quieren criar en la fe. La clave es que la fe habita en ellos. Sí. Eso es número uno. Sí. Y yo diría eso es quizás la cosa principal esta mañana. Tú decías que ayer la idea es procurar. Yo creo que aquí la parte de la fe tiene que ver con tenerla yo. Yo la tengo porque si no, no puedo hacer nada por mi hijo realmente. Sí. Yo debería, en el proceso en el cual estoy tratando de crear a mis hijos, debería preocuparme primero por mi propia fe. Sí. Porque mi propia fe sea sana y sea traslúcida, sea evidente, no sea religiosa y sea inspiradora. Pero aquí hay otro principio también. A mí me parece muy interesante cómo Loida es metida en esta ecuación. Loida, la abuela de Timoteo, así dice, la mamá de Eunice. Exactamente, dice, la idea que da aquí es que aquí hay un trabajo en equipo. Sí. De alguna forma, Eunice sometió a su hijo a la influencia de la fe de su mamá, o sea, de la abuela. Y entre las dos era más fácil pasar la fe o inspirar la fe
que una sola. Y yo por eso te decía, ahí hay un asocio. No todas las mamás son loidas. Eso me parece muy interesante lo que estás diciendo. O sea, estás extrapolando ahora que no necesariamente era la abuela. Pudo haber sido la abuela. Ajá. Pudo haber sido el pastor de jóvenes de la iglesia. Sí. Pudo haber sido el tío. Sí. Pudo haber sido... el hermano mayor. Ajá, el hermano mayor. Ajá. Entonces, lo que tú estás diciendo es para tratar de criar bien hijos cuando solo uno de los padres es creyente. O yo creo que aún se puede ampliar a los que no hay una pareja. Sí, un papá que no tiene esposa. Estás diciendo, el preocuparse por la fe genuina de uno va a inspirar y asociarse con otro que nos ayude en este trabajo. Ahora, familia e iglesia son los principales nexos. Sí, familia e iglesia, y yo añadiría un par de elementos más ahí. Un elemento más y pondría una... ¿Cuál es la palabra aquí? Pondría un caveat, pondría aquí una advertencia necesaria. Yo creo que el tercer elemento es la Biblia. Sí, yo eso porque en este caso en particular, en 1 Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, dice 1 Timoteo y no era ahí, pero 2 Timoteo 3:16 dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sí. Has aprendido de Loida y Eunice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí. Sabemos que no iba a la sinagoga de pequeño porque no estaba circuncidado. Entonces, ¿cuál es la única alternativa? La única alternativa... Fue enseñado en casa. Fue enseñado en casa. Con las escrituras. Y en la iglesia. Sí. Creo que las dos cosas, en casa y en la iglesia. Pero era la influencia de la Biblia. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto. Entonces, este elemento tiene que estar presente. Sí. Si yo quiero verdaderamente, si yo no tengo una pareja cristiana, pero quiero crear a mis hijos o a mi hijo, a mi hija en la fe, tengo que modelar la fe, como tú bien acabas de decir, pero tengo que someterle a la influencia de las escrituras. Debe ser en casa y debe ser en la iglesia. Mira, yo te comparto, tú sabes, de Deuteronomio 6, del 4 en adelante, oí Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en la mano y estarán en los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Es importante hablar constantemente. O sea, estamos diciendo, el juego completo es tener una fe genuina propia que modela e inspira, hacer equipo con aquellos que estamos en la misma y enseñar la Biblia. Sí, de acuerdo. Okay. Ahora, una advertencia aquí. ¿Y qué si mi pareja se opone? ¿Qué si mi pareja se opone a todo esto? Y yo creo que ahí es el momento ideal para modelar la fe. Ajá. O sea, la Biblia nos da las respuestas. Sí. Hay creyente que no tiene pareja. Si pareja no es creyente, con su conducta. 1 Pedro 3. O sea, ahí viene la parte de... uno puede decir, sí, pero que fíjese que yo no la llevo a la iglesia porque mi mujer no es creyente y entonces, hay que modelar la fe. Es el momento para modelar la fe. No hay una solución de, pues yo voy a hacer tal cosa y tal cosa va a pasar inmediatamente. La fe siempre se manifiesta en la vida diaria y ahí es la razón por la cual cuidar de tu propia fe se vuelve la cosa clave para criar a tus hijos de la forma correcta, cuando no tienes a la pareja que te ayude. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que sí es posible criar a nuestros hijos en una relación con Dios cuando no tenemos una pareja que sea creyente, siguiendo los principios más elementales de la Escritura. Número 1 es
modelando nosotros una fe genuina para que nuestros hijos puedan ser inspirados por ella. Número 2, buscar un asocio con personas que puedan servir de modelos también. Número 3, sometiéndole a la influencia de las escrituras, tanto en casa de manera regular, como tú nos lo dijiste, como en las iglesias, como una iglesia en la cual se predique la Biblia. Y número 4, estando dispuesto a enfrentar las circunstancias difíciles que la pareja pueda presentar, precisamente con las soluciones que la Biblia da, como la fe cristiana. Me gusta. Y a ti que lo ves, a ti que nos escuchas, te animamos, en primer lugar, a que no te cases con alguien que no es creyente. Sí. No es decir, hey, se puede. Pero si tú ya conociendo al Señor o habiendo cometido errores antes, estás en esa circunstancia, hay forma de criar a tus hijos. Es más complicado, es bueno decirlo, pero se puede. Por eso mejor procurar las circunstancias del día lunes, que son ideales. Pero si no son ideales, todavía se puede. Y nosotros conocemos muchos casos de mamás que no tienen a un esposo creyente o de papás que no tienen una esposa creyente que han tenido éxito en la crianza de sus hijos. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.